El hombre inesperado es el nombre de la obra, todo lo contrario con lo que está pasando en Rosario, que es esperar que llegue Germán Palacios este viernes con justamente esta obra tan interesante al Teatro Broadway, y es por eso que abrimos rápidamente la ventanita y le damos la bienvenida a él. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este contacto con el Día en 30. Buen día, un placer. Gracias por recibirme. No, por favor, gracias a vos por esta nota y por la llegada a Rosario con Inés y con esta obra muy interesante que invita mucho, lo decías vos en varias entrevistas, ¿no? A que el público preste atención, esté atento y se meta de lleno en esta conversación que va a ser entre ustedes dos, pero también consigo mismo prácticamente. Sí, es una obra muy particular en ese sentido. Eh, es de Yasmina Reza, de la misma autora de Art. Mirá, Ahí es que vos habías visto más de niño sí, nuestra versión. Y la obra propone un viaje, es un viaje de estos dos personajes en tren, de París a Frankfurt, un escritor consagrado que es muy gracioso porque está muy en crisis con muchas cosas, y es un tipo muy inteligente y preparado y extremadamente sarcástico, entonces es gracioso lo que le pasa. Y una mujer que viaja en el mismo compartimento, que es una gran admiradora de la obra de este autor y que prácticamente se ha forjado en la literatura de este hombre y que no puede creer que le va a tocar viajar a 1,5 metros de distancia y no sabe qué hacer. Entonces, a partir de ese conflicto, arranca el viaje y el espectador, por la maestría de la autora, es una especie de voyeur de este viaje. O sea, el espectador se sube al tren con ellos y de algún modo participa y vive la tensión que se vive entre ellos dos en ese viaje, en donde lo que va percibiendo como espectador son los pensamientos de los personajes. Y en esa parte también está la mano de la autora que al ser los pensamientos lo que ellos verbalizan, no tiene filtro. Entonces, cada uno de los dos va mostrando lo que va pasando por su cabeza sin filtro. Y eso también convierte a la obra en algo en un material muy particular. y qué interesante también esto de justamente uno tener, no sé si un fanatismo, pero devoción por un actor, por Sí, un director, por un escritor, y después conocerlo, no sé si es lo que va a pasar o no en la obra, te puede llevar una decepción o confirmar justamente todo lo que pensabas de él, ¿no? el personaje que interpreta a Inés, Marta, que interpreta maravillosamente a Inés, ese conflicto está presente. Claro. A mí me ha pasado de conocer a algún artista que admiraba mucho eh, por su música y despertarme al día siguiente y decir, qué lástima que lo conocí. Hubiese preferido quedarme con su arte. Ese conflicto está, obviamente, Mirá. es- entre otras cosas, pero lo interesante es en la estructura de la obra. La obra, yo la leí y quedé muy impactado, porque es una obra de texto, digamos. Estamos en un momento en donde es- el teatro, digamos, comercial está muy emparentado con hacer obras livianas y pasatistas, digamos, ¿no? Y comedia, como que es difícil encarar un material que tenga por ahí más profundidad o que requiera una atención especial del público, ¿no? Nosotros nos jugamos por esta obra, pero porque el texto es increíble. Yo la leí, me enamoré, dije, esto hay que hacerlo. Fue lo que me pasó. Y la empecé a estudiar al día siguiente de haberla leído. O sea, me sucedió. Dije, esto hay que hacerlo. Y lo quiero hacer como actor. Y la empecé a estudiar y la empecé a estudiar y me quedé un tiempo solo pensando ideas de puesta y después necesitaba una compañera. Claro. Y Ahí ahí se había. generó un problema porque no era tampoco para cualquier actriz. Y bueno, había conseguido los productores, porque los productores fueron los mismos que produjeron la última versión que dirigimos con Darín de Art. Y yo les decía, miren que no es para cualquier actriz, o sea, hay muy pocas actrices para este personaje. Y yo les dije, déjenme llamar a Inés, que yo tenía una intuición con Inés, hacía muchos años que no la veía.
y yo la llamé y a ella le pasaba lo mismo que a mí con la obra. La conocía y le encantaba y me dijo que sí inmediatamente. Ella tenía que hacer, estaba haciendo dos obras, estaba haciendo Mirá. una y estaba por estrenar otra. Y nos pusimos a trabajar ahí mismo, con tiempo. Yo le dije, mirá, no tenemos apuro, vamos a trabajar y vemos. ¿Y Y acá cómo es estamos. esto, Germán, porque ustedes también la dirigen? Sí, porque lo que sucedió fue que nos pusimos a trabajar mucho sobre la adaptación del texto. Ujú. Trabajamos sobre el original en francés, sobre una versión inglesa, sobre la versión en castellano. Y nosotros queríamos hacer un tipo de puesta particular. Queríamos hacer algo de carácter minimalista y en donde el espectador tuviese que hacer el ejercicio de completar el viaje. No queríamos darle una visión literal, digamos, ¿no? Y como coincidimos mucho en la lectura del material y cuando empezamos a hacer la adaptación también fuimos profundizando mucho, en un momento determinado las ideas que teníamos de cómo llevar adelante la apuesta eran tan coincidentes que Inés me dijo, mira, a esta altura la verdad que llamar a un tercero para explicarle lo que ya tenemos medio decidido es ridículo. Claro. Y a mí me gusta mucho la idea de poder compartir con un compañero, la idea de codirigir me gusta, me ha funcionado, Ujú. porque son cuatro ojos y un interlocutor, y la verdad que acá fluyó y, y fue muy lindo, Ujú. porque es una experiencia compartida que sigue, todo el tiempo estamos sobre la hora, digamos, ¿no? Y necesitan a veces una mirada, estando tan metidos, ¿no? Los dos en la obra, actuándola y dirigiéndola, una mirada de afuera para revalidar todo lo que están dirigiendo y lo que están actuando. En su momento han apelado a, che, a ver, vení, Pepito, Pepita, a ver Sí, por cómo ves esto supuesto. vos. Antes del estreno hicimos un pequeño congreso, que siempre es bueno, en los ensayos finales, digamos, en donde cotejamos con gente querida y que respetamos, no muchos, pero hoy te diría que ese espacio lo cubre el espectador, Mirá, qué dato. lo cubre las devoluciones que vamos teniendo, porque obviamente nos gusta estar cerca y le pedimos a la gente, aprovecho yo para decirle al que se quiera quedar, que vaya al Broadway el viernes para intercambiar con nosotros qué le pasó, qué le gustó, qué no le gustó, a nosotros nos encanta y eso nos sirve mucho para seguir, ¿no? Vamos a recordarle a la gente que van a estar este viernes 5 de septiembre en el Teatro Broadway de Rosario a las 21 horas. Las anticipadas se pueden comprar físicamente en el teatro o si no en tuticket.com. Está muy bueno esto que decías recién, que después se quedan charlando. ¿Han hecho Sí. retoques en relación a sugerencias del público o le han prestado atención a Mira, algo? sucedió que no mucho. Ujú. La obra, como te decía, es una obra que está es como más analógica, si se quiere. Qué Está lindo por desafío fuera, en estos tiempos de tanto esto. claro, exacto, está por fuera de la digitalidad. Entonces nosotros de algún modo nos gusta advertir eso, porque es un texto muy importante realmente. La cantidad de ideas que esta autora baja en unos personajes que están, a mí me gusta decir que estos dos personajes están entrando en el tercer tiempo, ¿no? Mirá. Están de cara a la tercera edad y están haciéndose las preguntas apropiadas, que son las de ese renglón. Preguntas que vos podés elegir hacerte o podés obviar, hacerte el boludo, ¿no? Ujú. En este caso, la autora la junta y es increíble la temática de lo que los personajes van hablando y cómo se van vinculando a partir de que van compartiendo, si bien cada uno está en un momento del viaje en donde le pasan cosas distintas, el viaje los va uniendo en un punto en donde por edad y por sentimientos y demás, ellos se tocan, Convergen. ¿no? Claro, convergen. Entonces, la maestría de la obra está en que esa tensión que la autora genera se va diluyendo y se va dilucidando a través de los kilómetros que ellos van andando y compartiendo. Pero siempre estamos abiertos a lo que nos digan los espectadores, porque es parte, pero no nos ha pasado de tener que modificar Mirá. grandes cosas. Sí es importante decir que el espectáculo ahí tiene un chiste, que es como el espectáculo habla de dos personajes que viajan en tren.
nosotros concebimos el espectáculo como un espectáculo que viaja. Entonces, la puesta en escena es exactamente igual para cualquier escenario. Está concebido así. La escenografía que nosotros pensamos está pensada para que en el Maipo, que se estrenó en Buenos Aires, en el Broadway o en cualquier teatro va a ser exactamente igual. Igual, La puesta en escena es igual. No hay mira. concesión. Qué bueno eso, saberlo, porque muchas obras, por una cuestión de presupuesto o infraestructura, Obvio. cuando viajan por el país van de una manera más reducida. En este caso es la misma que se ve en el Maipo. Exactamente la misma. Bien. ¿Cómo continúa la gira? ¿Cuál es la agenda que tienen? Mirá, ahora este fin de semana sé que vamos a Reconquista el sábado y el domingo a Villa Constitución. Pero estamos, la gira es nacional, ya anduvimos por un montón de lugares, ahora estuvimos por el sur, vamos a ir para el norte, vamos a ir a Uruguay. El tren está muy viajero y la verdad que estamos muy agradecidos porque, por un lado, ideológicamente, descentralizar el teatro de Buenos Aires a los que nos gusta, contrastar, está buenísimo. Por otro lado, agradecer que en medio de la crisis que estamos viviendo, el público elija y haga el esfuerzo de sacar una entrada para ver el espectáculo, se valora muchísimo. Y después también, eh, porque ver que es una experiencia tan viva, andar pisando escenarios todas las semanas distintos, con un público distinto, que la verdad que es muy, muy enriquecedor y nos tiene muy, muy contentos y nos gusta. La gira te tiene que gustar. Vos sabés que esto que estás planteando de la gente que se acerca al teatro, nosotros lo estamos viendo también. Hay mucho interés en los últimos años de ir a ver obras de teatro, ya sea comerciales de artistas reconocidos como el caso tuyo, artistas emergentes de la ciudad de Rosario también. ¿Sentís que hay una necesidad de vincularse también con lo real, de salir un poco de lo digital y de vivir una experiencia más palpable, más real? A mí me da la impresión de que siempre en épocas de crisis el teatro reverdece, porque la verdad es que hay una capacidad de, de resurgir y frente a la crisis, ya sea el teatro independiente o el teatro comercial, encuentra nuevas formas de presentar proyectos. En este momento en Argentina es increíble, después del 2001, que fue el otro momento pico, o bueno, tuvimos teatro abierto en su momento, del cual yo tuve el honor de participar, que fue antes de que volviera la democracia, ¿no? Pero me da la impresión de que, por un lado, es una respuesta energética e intelectual. Por otro lado, después de la pandemia la gente necesita, eh, es una inversión, es un alimento para el espíritu. Es alimento, así como compramos un Sí. pedazo de proteína al que puede para comer, los espectáculos son el alimento del espíritu y la gente decide invertir y a lo mejor pagar lo que le cuesta un esfuerzo enorme para ir a recrearse. Y eso es increíble, ¿no? Totalmente. Sí. Siempre que charlamos con artistas tratamos de poner algo en valor de la carrera que han hecho y sentimos que hubo, no sé si fue un quiebre, porque vos venías desde hace muchísimo tiempo, pero hubo particularmente una serie que salió en televisión, mirá vos lo que es, ¿no? Hoy televisión que produzca series complicados, y quiero compartir con vos un fragmentito de lo que hacías por aquel momento en Tumberos en América, mirá. Dale. Es caro el VIP. Bueno, eso se puede arreglar. ¿Asegurar? No hay que tocarle el culo al señor. Es un señor. A él no le gusta. ¿Cómo anda, Parodi? Todo bien, pedazo de puto. Pensá. Pensá y salís. Tumberos, ¿qué? ¿Fue un antes y un después para vos también, Tumberos? Que la hicimos para todos, porque fue una experiencia eh, altamente cruda, que todos encaramos con un entusiasmo
tremendo. Y bueno, con Caetano, creo en un momento muy brillante y una decisión también de producción de hacer una serie así tan cruda, ¿no? Ujú. Yo estoy muy orgulloso porque es un hito, ¿no? Quedó como algo. Y la verdad es que, bueno, ahí lo veía Urdapilleta, ¿no? Pensá y salís. De- Esa frase fue el pensá y salís y Parodi, Belloso Parodi, che Parodi, che Parodi, ese quedó en la historia. Trae plata Parodi. Trae plata Parodi. Sí, quedaron en un inconsciente colectivo, así se popularizaron. La verdad que fue muy, muy lindo. Y bueno, como vos bien decías, hoy la realidad es otra. Ujú. Las cosas ya, si se hacen, ya son una serie para una plataforma. Eso todavía era televisión, Eso ¿no? era tele, prime time, Claro, y con qué claro, actores que había. Estaba Carlito Belloso, Rolly Serrano, era Rita Cortese, creo que tremendo. estaba también por ahí. Sí, tremendo elenco. Y bueno, yo tuve el privilegio de hacer mucha televisión, de aquella antigua tele, Y sí, la banda del Golden Rocket, el unitario, ¿viste? claro, Eh, bueno, hoy también pasa que hay muchos actores haciendo teatro porque se redujo muchísimo. porque no hay tele. Eh, Claro, no hay audiovisual. Hay de las plataformas, pero el otro día lo escuchaba yo a Romano. Yo digo siempre, el oficio del actor es un oficio de desocupados. Claro. Esto a veces suena feo escucharlo, Ujú. pero es históricamente un gremio de desocupados. Uno ve a un pequeño piquete que trabaja y que se populariza, pero es un gremio que tiene miles de asociados y que tiene creo que un 3% de gente en actividad. Y Germán, ¿cómo se vive con esa ansiedad? Porque atrás tuyo hay una casa que hay que pagar impuestos, que hay que mantener y que es lo que vos decís. En la mayoría del tiempo estás más desocupado que ocupado. ¿Cómo transitas esa desesperación a veces o ansiedad, no? Y es un gran tema, ¿no? Bueno, yo muchas veces cuento que yo de la ansiedad me operé, porque la ansiedad es altamente corrosiva, la ansiedad del actor, ¿no? Claro. Y sí, imagínate, es una profesión, un oficio tan inestable. Para mí, yo, digamos, me siento muy afortunado, pero a la vez tengo la convicción de que he construido mi trabajo en términos de trayectoria, digamos, ¿no? Yo nunca, no lo veo como carrera, digamos, no me gusta la palabra carrera, porque implica como una competencia y un cierto. Yo lo he visto como ir poniendo ladrillitos, ¿no? Y a mí, hacer de muy jovencito, seguir una línea y confiar en que si yo invertía en determinado tipo de trabajo que era el que me interesaba, ese trabajo me iba a venir, a mí me dio resultado. Entonces fui muy privilegiado en que me pude ir organizando. Vos tenés que aprovechar los momentos buenos para copiar, como el quiz, ¿viste? Para cuando venga la Totalmente. gana. Entonces, eso me permitió a mí ir generándome una espaldita para poder elegir, porque en definitiva de lo que se trata es que uno haga lo que le gusta, ¿no? Y no por necesidad que a veces no es el mejor consejero, ¿no? Germán, por último, y agradeciéndote este contacto, dijiste 2 o 3 veces que estamos en una crisis, y es cierto y lo comparto. Sí, mm, Eh, es una crisis económica, pero también me da la sensación que, no sé si lo compartí, estamos transitando una crisis de valores, sí. una crisis de irritación, de insultos, ¿no? Y en ese contexto el arte puede ser una vía de escape, una vía de protesta, una vía de resistencia. ¿Cómo lo ves? Sí, es todo eso y sobre todo eh, una posibilidad de elevar un poco por sobre el nivel, porque lo que nos está pasando es que todo se va pauperizando, ¿no? Es muy triste. Y, y el arte, la actividad artística, tiene esa característica de poder elevar todo eso, poder ver un poco también lo que está pasando abajo, pero por un rato poder tener una mirada más altruista, ¿no? Y que nuestros corazones, nuestro espíritu se eleven por sobre esta cosa rasa
a la cual también nos quieren llevar y que hay que resistir, pero hay que resistir con inteligencia, con discurso y sin violencia, ¿no? No hay que contestar con la misma moneda, hay que tratar de encontrar los vericuetos de la expresividad para creer que el otro puede ser mejor, uno puede ser mejor, tratarnos mejor, respetar más y valorar más al otro, que no es ni más ni menos que lo básico, ¿no? Uno parece que está hablando de una obviedad, pero hoy no está sucediendo. Exactamente, parece una obviedad, pero no lo es, porque hay No. que llevarlo a la práctica y la práctica nos está indicando otra cosa. Ujú. Esto, más allá de cualquier bandera política, es un ejercicio que tenemos que hacer y que, bueno, yo en lo personal me ocupo mucho de eso porque me importa muchísimo y me considero en ese sentido como un libre pensador y voy a ofrecer resistencia a todo aquello que me parezca que lo merece, ¿no? Ujú. Germán, te agradezco mucho este contacto. Insistimos, este viernes 5 de septiembre, 21 horas, El hombre inesperado en el Teatro Broadway. Vayan a verla porque me parece que es un lindo desafío para el espectador. Va a estar Bueno. bueno. Escucha, te voy a ver. Sí, voy a ir a verla. Y te pido algo más, trae plata, Parodi, que estamos necesitando. Llevo plata y pensáis salís. Y pensáis salir. Abrazo, Germán, muchas gracias. Gracias A por vos. este contacto. Ahí Saludo para pasaba todos. Germán Palacio, un fenómeno realmente.